Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y me acompaña para una serie muy especial. Esta semana va a ser muy especial. Me acompaña el pastor Sergio González, que viene de Cuautla y que nos acompaña muchas veces en Muchas este gracias. programa, en estas enseñanzas. Y esta enseñanza hoy es muy especial. Vamos a hablar de la fe cuántica. Así es. Entonces estamos, ¿qué pastor? Mezclando ciencia con la fe, Sí, descubriendo cosas que tal vez hace 20 años nadie hablaba, ¿verdad? así es, sí. Cosas nuevas, cosas que nos sorprenden. Ver Sí, claro. cómo, pues los científicos de un lado de la incredulidad llegan finalmente a toparse con A Dios. toparse con la palabra de Dios, Pues así un es. poquito como Pablo, finalmente un día se topó con Se topó Dios. con Dios. Lo tiró del caballo y Y es lo que a todos nos pasa un momento. Si somos honestos intelectualmente, sí, claro. tenemos que un día encontrar a Cristo en el camino. No hay manera, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí. Sí, pues este tema, fíjate que para mí es fascinante. Desde hace algunos años a la fecha, ha habido como muchos estudios acerca de física cuántica Sí, y cuando tú los vas estudiando te das cuenta que tiene una conexión completa con el tema de fe, con el tema de la perspectiva bíblica. Y ujú, la perspectiva de bíblica no desde una perspectiva religiosa. claro. ¿Por qué? Porque hay algunas ideas religiosas que dicen, no, pues sabes que si es de ciencia, pues entonces no es de Dios, ¿no? Pero saben que Dios, pues es el autor de toda la ciencia, pues, ¿no? O sea, no hay mayor ciencia que Dios, ¿verdad? Que Dios Así, mismo, ¿no? así Lo es. que se hizo en el universo, la perfección con el cálculo exacto de la distancia del Sol, la rotación de la Tierra, cualquier movimiento que hubiera sido diferente, pues cambiaría para siempre la historia del universo, ¿no? O por lo menos de nuestra historia, ¿no? Sí, De la civilización completa. Entonces, darnos cuenta que sí hay una mente maestra detrás de todo esto y que esa mente maestra pues simplemente es Dios, ¿no? claro. El punto es que la física cuántica ha tenido como muchos avances en ese tema y uno de los temas de la física cuántica habla como de la unicidad, ¿no? De la unicidad, o sea, de que todos estamos como de cierta manera conectados, ¿no? Ajá, sí. Hay que tener un cierto cuidado porque pues hay veces que empezamos como a ver a Dios, digamos, no sé, ya entrado digamos, en un análisis religioso, ¿no? Sí, Decir, bueno, es que el toro, el buey, es un representante de Dios, ¿no? Como en sí. algunas religiones lo hacen, ¿verdad? Dejando eso de lado en el entendido claro de que nosotros somos la creación máxima de Dios, el ser humano, Así y de es. que nosotros en esa creación tenemos una unidad con Él. Ujú, Tenemos una unidad con Él que Dios va marcando, Jesús va marcando en su presencia en la tierra. Vamos viendo cómo viene esa revelación en la escritura del Antiguo Testamento, donde Dios pues es alguien externo, es alguien sí, que está arriba, es alguien intocable, es alguien que no tiene uno acceso. Y finalmente cuando Dios se hace hombre a través de Jesús, nos muestra las características específicas, el carácter, el amor de Dios, ¿no? La así gracia de es. Dios, el actuar de Dios. Entonces ese actuar viene a ser determinante para entender realmente nuestra comunión, nuestra relación con Él. Así es. Entonces, Así es. bueno, analizando este tema en la unicidad con Dios, vamos viendo cómo Jesús llega y dice, pues el Padre y yo, uno somos, Sí, ¿no? Porque le dicen, oye, muéstranos al Padre y con eso nos basta. sí. Y dicen, oye, ¿desde cuánto tiempo yo estoy aquí y ustedes me piden que les muestre al Padre? El Padre y yo uno somos, ¿no? Entonces, habla de algo que nosotros, digamos, para trasladarlo a una formalidad intelectual, a una formalidad teológica, Sí, pues lo llevamos a un punto de decir, es que la Trinidad como tal, aun cuando la parte de la idea de la Trinidad no está escrita, por decirlo en la Biblia, sino que más bien fue como un dogma que se estableció para tener un entendimiento de Padre, Hijo y Espíritu así Santo. es. Sin embargo, Jesús dice, ¿sabes qué? El Padre y yo uno somos. Ujú, Y esa parte del Padre y yo uno somos nos lleva a un punto de decir, oye, cuando dice Jesús, dice Pablo ya en Gálatas, dice, yo ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. sí, Entonces, cuando dice, si Cristo vive en mí, y si Jesús y el Padre son uno mismo, entonces el Padre está en mí también. claro. El Padre está en mí. Sí, Y eso es algo complejo de recibir, de aceptar religiosamente,
¿Por qué? Porque siempre nos vemos dentro de nuestra naturaleza humana, ¿no? De la De la observación de observación los cinco de los sentidos. 5 Sí, sentidos, de claro. que cómo es posible, pues si yo te conozco, Sí. tú has fracasado en esto, cometes estos errores, tienes estos pecados, has Ajá. actuado erradamente en esta área, ¿no? Sí. Entonces viene un punto muy interesante, pastor, donde nos enfrenta a un tema de que, ¿quién soy yo realmente? Sí. ¿Yo soy uno con Cristo? ¿O yo soy un simple pecador luchando por ser mejor cada día, ¿no? Esforzándome por alcanzar la gracia, Sí. luchando por ser mejor en mis obras, para que un día pueda ser agradable a Dios? Ajá. ¿O yo ya soy agradable a Dios? Dios ya me amó, Dios ya me dio de su gracia y Dios cambió mi naturaleza. Claro. Porque cuando Dios cambia nuestra naturaleza, cuando Dios Es nos da un tremendo. nuevo nacimiento, Sí. entonces nos volvemos uno con Dios. Exacto. Entonces el tema es, ¿estás observando tu naturaleza, carnal? Sí. ¿Estás observando tu vieja naturaleza? ¿Estás observando tu capacidad personal? ¿O Ajá. estás observando la capacidad nueva que tú tienes hoy en esa perfecta comunión con Dios? ¿Qué es Claro. lo que tú estás observando? Porque en base a lo que tú observas es exactamente lo que te sucede, lo que viene para ti. Y ese es otro principio de la física cuántica, ¿no? Así es. Es el tema de la observación. Sí. Es un tema muy interesante que hay un experimento que se llama el experimento de la doble rendija. Ujú. Y ese experimento es muy interesante porque si lo pueden buscar en internet, porque es a lo mejor un poco largo de explicar, pero nos lleva al entendimiento que la materia no está dirigida como si fuera un haz de luz directo, sino que es como si fuera una onda de sonido que se dispersa por todos lados. Entonces, la materia está a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, está en todos lados, está la materia, pero al momento que es observada, es que la materia se comporta de la manera en la que tú la observas. Es decir, en la forma en la que nosotros observamos la materia, es la forma en la que la materia se comporta. Entonces, todo pareciera que tiene que ver con la observación. Hay una frase sobre ese tema interesante de Albert Einstein que dice, yo quisiera pensar que la luna está ahí, aun cuando no la estoy viendo, ¿no? Ujú. Pero está diciendo por esto, ¿por qué? Porque la física cuántica establece que las cosas cuando se forman reales, cuando tú las observas. Poniendo un ejemplo extrapolado y muy alejado de lo que dice la física cuántica, es pensar que, digamos, esta planta no existe hasta que yo la volteo y la veo, pero Ajá. mientras no existe. Bueno, eso es poniéndolo en un tema muy alejado, ¿no? Pero lo que está diciendo es esto, o sea, también hay otra frase que ejemplifica esto, dice que un árbol que cae en medio del bosque no hace ruido si nadie lo escucha, ¿no? Ese es un principio también de física cuántica, ¿no? Pero nos lleva a un punto básico. El punto es lo que observas se transforma en la realidad. Ajá. Exacto. Entonces, ¿qué parte de tu vida estás observando? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? Sí. Lo vemos, por ejemplo, mucho en la gente que se queja mucho. Sí, Siempre le sucede lo que se están quejando. sí, sí, caray. Bueno, el primero fue Job, ¿no? Sí, sí, Obviamente, cuando descubrió que lo que me sucede es lo que más yo también. tenía miedo, ¿verdad? Sí, claro. Y eso enseña bien acerca de cuál va a ser tu enfoque en la vida. Así es. Ah, por ejemplo, se dice mucho, la gente que se ríe siempre es sana. Sí, ¿Por qué? Porque hay otro enfoque sobre la vida, no la tristeza, no la queja, no la dificultad de vivir, sino tomar esto del punto de vista de la alegría. amén. Y entonces modificas muchas cosas a tu alrededor. Claro, Quiere decir, modificas tu realidad, así es. ¿no? Sí, Y sin darnos cuenta, finalmente, estamos viviendo en lo cuántico desde siempre. claro, sí, desde siempre. Porque el cuántico Dios lo conoce desde siempre, Sí, así es. ¿no? Entonces tenemos que no tal vez ponernos así, analizar todo con una lupa de científico, sino activar la fe sobre muchas cosas que Dios está hablando y que a veces lo hemos percibido, como dices, a veces como religión,
Sí, cuando realmente Dios está levantando ahí alguito sí, para que descubres unas profundidades que pueden transformar nuestras vidas. así es. Y que la ciencia llega a descubrir por otros caminos. Que llega por otros caminos, Que sí. los brujos descubrieron también por Por otros una caminos. puerta falsa por ahí, sí. Pero se descubre lo mismo. Sí, Nada más que el enfoque, la brujería obviamente es para maldad y destrucción. La sí. ciencia es más bien para levantar el humanismo Ujú. y lo La capacidad intelectualismo, la humana, capacidad personal de hacer las cosas. Y sí, la fe lo descubre realmente para que eso pueda entrar a favorecer nuestro propósito divino aquí en la tierra. así es, ¿No? sí, Pero estas cosas existen y los tres por supuesto, están conectados con sí, este nivel de mundo, porque finalmente estamos hablando del mundo de Dios, del mundo de Dios, sí, que lo vemos de parte física o de parte sobrenatural, de la brujería, la hechicería o de la fe, estamos tocando lo mismo, así es, pero cada quien puede escoger su camino para llegar ahí. claro. Sí, y el camino que lo explica de una forma muy sana, a mí me impacta porque Pablo llega un momento y dice, yo me he propuesto no saber nada, sino a Cristo y este crucificado. Ujú. Y ese se me parece como el fiel de la balanza para el análisis de muchos temas. Es decir, yo puedo estudiar física cuántica, sí, pero no dejo de lado el hecho de que hubo alguien que murió en la cruz por mí, para perdón de mis pecados, y que Él me dio una nueva naturaleza Sí, y que me abrió la oportunidad para que el Espíritu Santo esté en mí y me dé revelación de cosas ocultas, ¿no? Porque dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces, así ¿no? es. Entonces, esas partes que Dios nos está enseñando, nos está revelando, finalmente es Él. El Ujú. tema es este, o sea, finalmente nosotros hemos entrado ahí por medio de la sangre de Jesús, ¿no? Sí, Y exacto. entramos en este tema. Sí. Pero el tema de Jesús también es un tema cuántico, pensémoslo así. Aun Ujú. cuando Jesús no dice, mira, les voy a enseñar física cuántica, ¿no? Él simplemente está diciendo, si me han visto al Padre, me han visto a mí, ¿no? Si me Ajá, han visto a mí exacto. es que han visto al Padre, ¿no? El Padre y yo no somos. Cuando dice, sabes que mi sabiduría no es de este mundo, yo no vengo a hablar las cosas que yo quiero, Ujú. hablo las cosas que mi Padre me da que hable. Él tiene un concepto muy claro, el Padre y yo uno somos. Y creo yo que la vida cristiana se transforma al nivel y al potencial de Jesús en la medida en que nosotros nos vemos como Jesús se veía a sí mismo, Claro, en esa unidad con el Padre. claro. Y eso, ese es yo creo que uno de los grandes retos que tenemos nosotros como creyentes, porque todos los días nosotros nos vemos en nuestras limitaciones, en nuestras incapacidades, en nuestros errores, en nuestras limitaciones. Sí, claro. Pero cuando dices, oye, ya todo fue hecho, ¿no? A Ujú. mí me impacta en Lucas cuando en el hijo pródigo le dice, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Exacto. Tú dices, caray, entonces, ¿por qué no tengo aquello que quiero? ¿Por qué Ujú. no vivo esa vida que Dios planeó para mí? ¿Por qué no recibo esas promesas? Porque me he estado observando en mi vieja naturaleza, Sí, queriendo ser transformado de esa vieja naturaleza por medio de mi propio esfuerzo y no a través de asumir que ya fue hecho. Creo que un gran cambio que hay en la historia de la vida cristiana personal es cuando yo me esfuerzo por lograrlo, para hacerlo, claro. y el otro camino es cuando yo asumo que ya lo soy. Exactamente. Mientras yo me esfuerzo por lograrlo, va a haber mucha frustración, Muchísimo, muchos dolores, muchos dolores, sí. mucho tiempo perdido, cansancio. Ansiedad, angustia, sí, No sí, es el camino que Dios quiere para nosotros. sí, ¿no? No, por supuesto que no. Cuando dice la palabra, dice, diga el débil fuerte soy. Ujú. No dice, diga el débil o el débil, póngase a comer, póngase a hacer ejercicio, levante No, pesas para que sea fuerte. Simplemente diga el fuerte. débil, fuerte soy. Entonces, a ese nivel lo está poniendo, a un nivel de una declaratoria, Ujú. pero una declaratoria que no es una simple repetición de frase, sino una declaratoria que llega desde lo profundo de nuestro corazón y se convierte en una absoluta realidad. Es Tomar decir, una posesión tomar una posesión de una adquisición. de una adquisición, sí. Sí.
Entonces creo yo que, bueno, sobre el tema de vernos en Cristo, como que hay muchos cosas ahí. En primer lugar, eh, ¿cuántas personas cometen errores y cuántos cometes al día? ¿No? Ujú, ¿Te gustaría como dejar de cometer tantos errores? claro. ¿O te gustaría que incluso de los errores que se han cometido provocados por ti o provocados por alguien más, Dios pueda sacar algo bueno? Ujú, El punto es este, empiézate a ver como Dios te ve, ¿no? Cuando claro. tú te empiezas a ver desde la forma en la que Dios te ve, Dios va a sacar cosas buenas aún de las cosas que pueden ser un error. Sí, sí, por Dios te supuesto. puede levantar de eso. El asunto es que muchas veces como al ser humano, el creyente, al cometer un error, nos cargamos en lugar de buscar a Cristo y su perdón, nos cargamos a buscarnos a nosotros en la culpa. Exacto. Y la culpa nos aleja completamente de esa vida donde todas las cosas pueden hacerse realidad, Así donde es. todas las cosas pueden convertirse en En bendición. otras palabras, la culpa cierra las puertas. La culpa cierra las puertas, sí. Sí, Porque la culpa, volvemos al punto, deja de ver la sangre de Jesús, que sí. perdonó pecados. Y la culpa te manda a la cárcel. Te manda a la cárcel, sí. No hay ya libertad. No hay libertad. Y allí es el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Sí, Sí. exacto. Ahí es donde viene esa parte. O sea, cuando vemos en la parábola de los talentos, Ujú, o sea, le dice, oye, ¿tú te ves con un solo talento? ujú. Pues sí, yo me veo con un solo talento. Y entonces por eso estás triste, pues sí, y entonces por eso lo escondiste. Y entonces por eso no multiplicaste, ¿no? Exactamente. Te ves, o sea, el asunto no es que a ti te di 5, a ti te di 2 o a ti te di 1. La pregunta es tú cómo te ves. Y la parábola dice, y cada quien tenía el El potencial de hacer potencial. algo con los Así talentos. es, sí. Entonces, del de uno debe haber sacado otro, Pudo haber sacado mucho más. por supuesto. El punto es cuando yo empiezo a compararme. Ujú, Cuando hay una comparación, decir, ay, pues si yo estuviera en el caso del pastor, sí. si yo tuviera la facilidad que tiene el otro, ¿no? Y empezamos a pensar que el campo del vecino es más verde, ¿no? Sí, como Y, siempre, y ¿no? siempre, ¿no? La comparación es renunciar realmente a la verdad de que Dios nunca hace una persona mal. No, no, no. Dios nos hizo originales Sí, y en esa originalidad Dios puso por decirlo así, su magia. sí. Dios puso su creatividad Su absoluta, imagen. su imagen, ¿no? Entonces, el punto es cuando llegamos a la comparación, pues empezamos nosotros a caer en esa sensación de que yo estoy frustrado porque yo debí de estar en tu lugar o yo debí de tener estas oportunidades o porque no se me abrieron Ujú, estos campos. Y ese es el pensamiento básico humanista, sí, ¿no? ¿verdad? Que pues nos lleva al tema del comunismo, ¿no? Al tema de que pues es que no hubo alguien que me ayudara, ¿no? Es Claro. que hay desigualdad, ¿no? Pero el punto es, ¿sabes qué? En esa desigualdad tú eres único, irrepetible, eres amado, eres bendecido, eres sumamente exitoso, eres sumamente capaz. Claro. Y cuando tú cambias esa perspectiva, no de afuera, sino desde adentro, que eso es algo que es un proceso de transformación muy interesante. ¿Por qué? Porque hay personas que van muchos años a la iglesia, Ujú, pero todo el tiempo están aquí con un pensamiento de declaración, sí. pero no han transformado su corazón. No. Y el asunto es que el corazón dice que del corazón mana la vida. Entonces, mientras ellos no pasen del consciente, por decirlo de alguna forma, al inconsciente, Sí. ¿no? A que yo como una reacción inmediata, soy generoso cuando tengo dinero, no, siempre soy generoso, ¿no? Exacto. Hoy soy amable cuando no, todo el tiempo soy amable. ¿Por qué? Porque es algo que traigo intrínseco dentro de mí. No es algo que lo hago cuando me conviene, lo hago cuando me ven, lo hago para verme religioso, lo hago para quedar bien. Sino que algo es interesante que un principio es no solamente el cambio en nuestra mente, sino que cuando el cambio en nuestra mente realmente ha sido dado, cambia nuestra emoción. Exacto. Cambia nuestra emoción y la emoción es muy importante con la acción. Ujú, El asunto es que des, sí, pero da alegremente, exacto. ¿no? Con Entonces, entusiasmo. con entusiasmo, con Exacto. gozo, Sí. ¿no? Bueno, si nos volvemos a conectar a lo Al cuántico, cuántico, etcétera, sí. sabes que lo que das rebasa a la persona que lo recibe. Sí, claro. Transformas a veces su estado de ánimo, transformas tal vez la cena que va a tener con su familia en la noche, Así es. transformas tal vez como
la gente, me acuerdo de algo tremendo, una pequeña historia. Eso era justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Y había un niño enfrente de una panadería Sí. y veía unos pasteles impresionantes. Ujú. Obviamente es un tiempo que todo el mundo Tenía hambre. tenía hambre y no había recursos. Sí. Y uno de los soldados, creo que era un americano que estaba ahí en Francia, que vio el niño con estos ojos ahí enfrente de estos pastelitos, Sí. y se metió a la panadería y compró los mejores, y saliendo se los dio al niño. Wow. Y el niño lo miró así, era chiquito, y le dijo, ¿tú eres Dios? Sí, claro. Entonces, todo lo que haces tiene un poder tan fuerte que para este niño su vida cambió. Sí. Y tuvo acceso a miles de pensamientos que no existían en él el minuto anterior. Así es. Gloria a Dios. Sí. Y es un poquito lo que nosotros tenemos que saber, nuestras acciones. Tenemos que ir más allá de, yo di 100 pesos, ¿no? Ujú. ¿Qué diste con estos 100 pesos? Sí, claro. No, Sí. tal vez Una transformación una de transformación, una nueva esperanza a alguien, Claro. Sí. ¿no? Un momento tal vez donde esta persona pensaba acabar con su vida porque no veía cómo podía Salir. seguir, y estos 100 pesos le dieron otra vez acceso a Claro. volver a tomar conciencia y fuerzas y ánimo. Así es. Entonces, lo que cada persona hace es muy importante. Sí, tiene una trascendencia mucho más allá de lo inmediato. Sí, Y yo creo que es, o sea, a mí me impacta, por ejemplo, cuando dice que las ofrendas de Abel aún hablan, ¿no? sí. O sea, es interesante que dices, ¿cómo sigue esa transformación dándose? Porque lo que nosotros hacemos en un plano, digamos, físico, trasciende lo que nosotros vemos en lo físico hacia otras áreas, ¿no? De una manera Es impresionante, ahí ¿no? donde la La fe y fe nuestras acciones se unen con lo se cuántico unan con lo cuántico, sí. y finalmente con Dios. Así es, finalmente con Dios. Bueno, pues vamos a seguir, ya nos metimos en este tema, entonces suscríbanse al canal para que estén enterados que vamos a seguir produciendo cosas muy interesantes y que pueden obviamente ayudar a mucha gente. Comparten esto, estamos en Facebook, YouTube, Spotify, entonces siempre ahí nos encuentran y recuerdan, siempre en victoria.